Madonna. Madonna es el título del primer álbum de estudio de la cantante y compositora norteamericana Madonna. En general, recibió críticas positivas. Stephen Thomas Erlewine de AllMusic escribe que el álbum incorpora grandes canciones pop con ritmos elegantes y de última generación, de forma inteligente, y que camina astutamente por la línea entre ser una avalancha de ruido y un escaparate para una dinámica cantante. Se trata de una música en la que todos los elementos pueden no ser especialmente impresionantes por sí solos. Los arreglos, los sintetizadores y la programación de las baterías son bastante rudimentarios, pero en conjunto resultan irresistibles. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Esta rubia ha conseguido un sonido desvergonzadamente artificial, más ajustado que su barriga, con la ayuda astutamente orquestada de una buena selección de productores, remezcladores y DJs. Robert Christgau escribió en The Village Voice. Tony Power, de Blender, dijo que el álbum consiste en sintetizadores graznantes, bajos exagerados y la música disco mecánica de la época, con Madonna atada al ala en lugar de sujetar los mandos. Un debut sin aliento ni sutilezas. Al reseñar la versión remasterizada del álbum del 2001, Michael Paoletta de Billboard declara que casi 20 años después, temas como Holiday, Physical Attraction, Borderline y Lucky Star siguen sonando irresistibles. Jim Farber de Entertainment Weekly dijo que Madonna podría haberse convertido en otra Dolly post-disco de no ser por su habilidad sin igual para fusionar ritmos de club con pop. En julio del 2008, la revista situó el álbum en el número 5 en los 100 mejores álbumes de los últimos 25 años. ¿Qué opinas sobre el álbum debut de Madonna? Déjalo en los comentarios. Wikidona. El álbum es dance pop de vanguardia cargado de éxitos, desde Holiday y Lucky Star hasta Borderline. Ganchos de pop irresistibles se deslizan por brillantes ritmos de sintetizador para hacer de este álbum un hito de comienzos de los 80. Jonathan Ross de Q dijo que Borderline es dulce y Holiday todavía chispea con la invención y la alegría de vivir. Don Shiwi de Rolling Stone opina que sin sobrepasar las modestas ambiciones del funk mínimo, Madonna lanza una irresistible invitación a bailar. Wikidona. En marzo del 2012, The Rolling Stone situó el álbum Madonna en el número 33 de su lista de mejores álbumes de la década de 1980. Wikidona. Michelangelo Matos de Spin en la guía definitiva de la música disco clásica y señala que machacó sonidos callejeros Y dio nueva vida a la música disco para una generación que no estaba interesada en trajes de poliéster. Anunciando el movimiento synth heavy estuvo el álbum debut de Madonna, que suena tan fresco hoy como hace 4 décadas. ¿Y tú, qué opinas sobre el álbum debut de Madonna? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video. Gracias.